Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Scholars Advanced Technological System. Que la disfruten. Capítulo 56. Siempre debes darle a tu hijo una buena base. Luzhou dejó el espacio del sistema y su conciencia cayó en la oscuridad. Solo entonces se dio cuenta de que antes de entrar en el espacio del sistema, se comió la última cápsula de enfoque. Cuando despertó, ya era la mañana siguiente. Esto fue diferente de su estudio anterior. Su calidad de sueño esta vez fue bastante buena. Se despertó temprano e incluso usó su libro como almohada. Lo único desafortunado fue que la última página de introducción al diseño de IT había sido cubierta con su saliva. Afortunadamente, no era demasiado obvio. Se secaría en el clima cálido actual en 2 minutos. Esta vida de estudio dura todo el día, es horrible, dijo Luzhou mientras movía su dolorosa espalda. Eran las 7 de la mañana y no había mucha gente en el edificio de la escuela. A través de las ventanas, podía ver gente corriendo en el campo de atletismo. La toalla y el cepillo de dientes de Luzhou estaban en su bolso, así que primero fue al baño y se limpió. Luego, caminó hacia la cafetería bajo el sol de la mañana. Como siempre, compró 2 bollos al vapor y una taza de leche de soja. Luego se sentó en una esquina de la cafetería y mientras comía, sacó su teléfono. Primero, Luzhou fue a Weibo. Todos los temas de tendencia eran celebridades y él no tenía interés en ellos. El número de sus seguidores no parecía cambiar mucho. De hecho, era similar a cuando todavía estaba en tendencia, que está en las decenas de miles. Luzhou miró las noticias brevemente antes de cerrar Weibo. Se conectó a la plataforma de desarrollo de aplicaciones y sorprendentemente descubrió que Campus Train había roto 500,000 usuarios y estaba creciendo constantemente. El impulso fue bueno, pero tuvo que trabajar más duro en comparación con otro software de reserva de terceros. Su número fue pequeño. Con sus ojos somnolientos medio abiertos, Luzhou se comió los bollos en silencio. Luego movió los pulgares y abrió WeChat para poder echar un vistazo a sus noticias. Shishan. Delantero. Aviso del partido de baloncesto de semifinales del campus. Estaba desinteresado, pero todavía le gustaba que indicara que lo había leído. Mientras Luzhou mordía su bollo, continuó desplazándose. Lin Yuxian. El modelado matemático es tan difícil que la competencia comienza pronto, tendré que estudiar y trabajar toda la noche, esfuerzo. Ella también publicó una foto de un libro de texto. Luzhou. Quiero bloquear a esta chica, olvídalo, lo haré después de la competencia. El campus era hermoso. Con cintas de colores colgando de los parasoles, el ambiente era tan animado como un festival. Numerosos autos dejaron a los estudiantes frente a la puerta de la escuela e innumerables estudiantes se registraron en el lugar de inscripción. Los padres llevaban maletas, ayudaban a sus hijos a completar formularios, compraban tarjetas SIM, limpiaban los dormitorios, etc. Eran solo las 8 en punto, pero la calle frente a los dormitorios estaba completamente bloqueada. Luzhou caminó por el campo de atletismo y observó a las multitudes desde lejos. Pensó en cuando entró por primera vez en la escuela. En ese momento, su madre estaba en el hospital y su padre tuvo que cuidarla. Tomó el tren por cientos de kilómetros y entró solo en la ciudad desconocida. Esa fue la primera vez que viajó tan lejos. Mirando hacia atrás, el tiempo había pasado tan rápido y ya había pasado un año. Pronto notó 2 figuras familiares en la multitud. Uno era Fatu. Llevaba una camiseta de telecomunicaciones y sudaba mientras gestionaba un equipo de estudiantes trabajadores. Guiaron a los padres hacia la tienda de telecomunicaciones. Cada vez que comenzaba la escuela, él estaba ocupado. El sindicato estudiantil estaba ocupado dando la bienvenida al nuevo, mientras él estaba ocupado ganando dinero. El otro era Lin Yuxian. Llevaba un vestido blanco liso y se sentó debajo del cobertizo en la recepción para los recién llegados. Ella sonrió y tenía el rostro sonrojado mientras entregaba los formularios a los estudiantes más jóvenes. Como vicepresidenta del sindicato de estudiantes, ella estaba trabajando con la asociación de estudiantes y el comité de la liga juvenil, trabajando en el trabajo que nadie quería. Ella era bastante luchadora. Luzhou hizo un análisis aproximado en su corazón. No estaba familiarizado con las operaciones del sindicato de estudiantes y solo lo sabía cuando su líder de clase se jactaba de ello. Lin Yuxian notó a Luzhou. Ella le sonrió gentilmente mientras agitaba su mano y saludaba. Luzhou asintió y dijo hola de vuelta. No se quedó mucho tiempo y regresó a su dormitorio. Cuando llegó a su dormitorio, Shishan estaba preocupado. Luzhou, ¿no volviste al dormitorio anoche? ¿Dónde estabas? No atendiste mis llamadas.
Lu Zhou colocó su bolso sobre la mesa y respondió casualmente. Estuve leyendo libros toda la noche. Liu Rui estaba estudiando un libro de texto de física y se quejó, eres demasiado bueno. Wang Wangmin estaba acostado en la cama con su teléfono y suspiró y dijo. Ni siquiera es un genio, es un dios. Zhou, ¿fuiste al cielo anoche? Sí, lo hice, casi lo hice. No me quedaré despierto hasta tan tarde después de que empiecen las clases, dijo Lu Zhou antes de bostezar. Se sentó en su silla y abrió su computadora portátil antes de iniciar sesión en JD para buscar una computadora portátil adecuada. Después de pagar la matrícula, aún le quedaban 40,000 yuanes. No fue un problema comprar una computadora portátil por menos de 20,000 yuanes. El USP de inteligencia artificial todavía estaba en el espacio del sistema. Planeaba comprar una máquina e instalar rápidamente el USP. Sin embargo, no había esperado que sus palabras sorprendieran a sus dos compañeros de cuarto. Shishan se sorprendió cuando dijo, F***CK, ¿qué quieres decir con que no te quedarás despierto tan tarde después de que empiecen las clases? ¿Significa esto para todo el verano? Wang Wangmin tragó saliva. No dijo nada pero dejó de jugar en su teléfono. Liu Rui se rió miserablemente cuando dijo, acabas de enterarte. Ni siquiera puedo entender los libros que estaba leyendo. Su expresión transmitía. Ahora sabes cuánta presión tuve por el verano, ¿verdad? Wang Wangmin. Shishan. Los dos no dijeron nada pero mostraron una mirada comprensiva hacia Liu Rui. Lu Zhou no notó las interacciones entre sus compañeros de cuarto mientras navegaba por la web. Finalmente, eligió un HP Bot 15 que se lanzó este año. Estrictamente hablando, no era un ultrabot sino más bien una estación de trabajo móvil. Las especificaciones de hardware eran mejores que las computadoras portátiles de gama alta, como laptop para juegos o super laptop. Tenía increíbles capacidades de procesamiento de imágenes gráficas. Por supuesto, alto rendimiento significa altos precios. El modelo de configuración más alto le costaría 25,000 yuanes y ni siquiera se usaba para jugar. Sin embargo, cuando Lu Zhou pensó en ese uso de inteligencia artificial en el espacio del sistema, hizo clic a regañadientes en el botón de compra. Moter***Ker, este sistema de alta tecnología es tan exigente, no tenía otra opción, ya que tenía que darle una buena base a su hijo de inteligencia artificial. Si eligió una computadora portátil SHT, podría convertir la inteligencia artificial en retraso artificial. El dinero en su tarjeta se convirtió instantáneamente en 10.000 yuanes más o menos y volvió a donde comenzó. En cuanto a los 500,000 yuanes en la cuenta de la compañía, Lu Zhou solo pudo mirarlo. No era que no pudiera usarlo, pero era un hombre honesto y nunca haría algo que manchara su historial. Quizás la escuela no lo sabría. Jaja, uno estaría mintiéndose a uno mismo. Para este tipo de empresa pequeña, la contabilidad sería realizada por los profesores del departamento de estadística. Cuando registró la empresa, incluso le ahorró una pequeña suma de dinero porque no tenía que contratar a un contador profesional. Si la primera gran compra que hizo con ese dinero fue una computadora, definitivamente haría que Deanlu se sintiera decepcionado de sí mismo. Espero que el pequeño esté contento con esta computadora en casa, ya que no puedo pagar nada que sea más caro, suspiró Lu Zhou mientras apagaba su computadora portátil. Capítulo 57. El ojo de la inteligencia artificial. Durante los días siguientes, Lu Zhou estaba nervioso mientras se preparaba para la competencia de modelado matemático. Incluso había pausado temporalmente el trabajo de tutoría. Aunque fue una pena, la señora Yan expresó su comprensión por teléfono. Ella acordó que él continuara las sesiones de tutoría después del 12. En cuanto a An Menti, esa niña estaba algo triste, pero aún así le dijo a Lu Zhou que hiciera lo mejor en la competencia. Así, Lu Zhou eliminó temporalmente toda interferencia y se dedicó por completo a la preparación de la competencia de modelado matemático. El entrenamiento en línea ahora era entrenamiento fuera de línea. El profesor Liu fue bastante responsable. No solo detuvo su propio proyecto y reservó aulas para ellos, sino que incluso les dio orientación sobre cómo responder las preguntas. El ciclo de entrenamiento que solía ser una vez a la semana se aumentó a 3 días a la semana. 2 días de entrenamiento grupal y 1 día de autoentrenamiento. No solo tuvieron que responder las preguntas dentro de los plazos de la competencia, sino que la dificultad de las preguntas también aumentó gradualmente hasta que se acercó a la dificultad de la competencia oficial. Aunque Lu Zhou planeó no quedarse despierto demasiado tarde, no pudo hacerlo.
Afortunadamente, no hubo clases durante la primera semana de clases y, por lo tanto, tenía mucho tiempo libre. 3 días después del pedido en línea, el paquete se entregó en el punto de entrega debajo de los dormitorios. Lu Zhou fue a la biblioteca todo el día y estudió modelaje. Cuando regresó al dormitorio, firmó el formulario de mensajería antes de llevar el paquete arriba. Cuando regresó al dormitorio, sus 3 compañeros de cuarto estaban jugando a League of Legends. Un miembro del sindicato de estudiantes, Li Tao, que vivía al lado, estaba detrás de Wang Wangmin. Este niño era bajo, usaba anteojos y era un entusiasta de los videojuegos. Además de League of Legends, jugó una variedad de juegos extranjeros AAA. Incluso tenía un escritorio en su dormitorio. Jugó juegos como Battlefield, Call of Duty, The Island, etc. Sin embargo, los juegos eran todos asesinos de tarjetas gráficas y no había forma de que una computadora portátil pudiera ejecutarlos. Cuando vio el paquete de Lu Zhou, con los ojos iluminados y por curiosidad, se acercó. «Oh, Lu Zhou, ¿compraste una computadora portátil? ¿Qué es la tarjeta gráfica?» Lu Zhou estaba desempacando cuando dijo. «Tarjeta N». Li Tao se paró detrás de Lu Zhou y lo vio desempacar mientras decía. «¿Tarjeta N? ¿Es esta una computadora portátil para juegos? GTX 970 está a punto de ser lanzado. ¿Por qué no esperaste unos días?» Cuando Lu Zhou instaló el USB, sonrió y dijo. «No puedo, la competencia de modelado de datos es en unos pocos días. No puedo esperar hasta que se lance la nueva tarjeta, ya que ni siquiera sé dónde se venderían. ¿Es una GTX 960? Lu Zhou pensó y dijo. K2100M. Cuando Li Tao escuchó esto, se sorprendió. ¿Qué es esa cosa? ¿No hay solo 2 tipos de tarjetas gráficas Nvidia? Una serie GT de gama baja y una serie GTX de gama alta. Todos hablan de estos 2 modelos. Esta es la primera vez que escucho una tarjeta gráfica que comienza con una K. Li Tao de repente se sintió fuera de su elemento y se quedó sin palabras. Mientras estaba parado detrás de Lu Zhou, sacó su teléfono y comenzó a buscar la tarjeta. Tarjeta gráfica, utilizada principalmente para estaciones de trabajo móviles, Li Tao omitió la descripción ya que no pudo entenderla. Cuando miró el precio, se sorprendió. FCKB. 1000 yuanes más que una GTX 970. ¡Qué rico FKR! Li Tao miró a Lu Zhou y de repente se sintió inspirado. No es de extrañar que sea un genio. Incluso quiere jugar a la liga con una tarjeta gráfica de tan alta gama. A Lu Zhou no le importaba lo que el niño estuviera pensando. Instaló el sistema operativo, probó el hardware y llevó su nueva computadora portátil a la cama. Lu Zhou miró en secreto a sus compañeros de cuarto. Cuando vio que la atención de Li Tao había vuelto a Wang Wangmin, Lu Zhou respiró hondo y susurró en secreto USB mientras visualizaba el icono USB encima de la pantalla de información semitransparente. Sin previo aviso, su mano derecha sostenía un objeto frío y duro. Al igual que las últimas veces, el USB apareció de la nada en su mano. Lu Zhou no perdió su tiempo e insertó el USB. Inmediatamente después, la escena que apareció lo sorprendió. En el segundo que insertó el USB, la pantalla de la computadora portátil se puso negra como si contrajera un virus. Después de eso, los fanáticos comenzaron a girar rápidamente, como si todo el hardware estuviera siendo llevado al límite. No está muerto, ¿verdad? Lu Zhou sacó rápidamente el manual. Lo miró y vio que la computadora portátil tenía 2 TB de espacio en disco, 16 GB de RAM y una CPU de primera línea. El portátil se hacía cada vez más fuerte. El corazón de Lu Zhou estaba ansioso y agradecido. Estaba agradecido de no haber usado su vieja computadora portátil para instalar la cosa o habría volado su vieja computadora portátil en pedazos. Finalmente, la pantalla de la computadora parpadeó. Una luz azul suave estaba encendida y los ventiladores giratorios también se detuvieron. Inmediatamente después, sucedió algo que hizo que los ojos de Lu Zhou saltaran. El USB en su computadora portátil desapareció. Así era, lo vio con sus propios ojos que desapareció. Fue como si se convirtiera en cenizas y se fuera volando. F***CK, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de material autodegradable? Después de que se descarga, ¿se rompe en moléculas de gas? Lu Zhou trató de analizarlo pero no pudo resolverlo sin importar cuánto lo intentara. Cuando se completó la transferencia de datos, el hardware USB se descompuso automáticamente. Esto estaba fuera de su nivel de conocimiento. En este momento, la computadora se reinició.
El sistema operativo original de Windows 7 se modificó y se convirtió en un sistema operativo de línea de semigráfico y semicomando que era similar a Linux. Luzhou miró la pantalla. Pensó. ¿Por qué el sistema no me dijo que esto eliminaría el sistema operativo de la computadora portátil? ¿Entonces no tendría que gastar todo ese esfuerzo? Puso sus manos sobre el teclado y estaba a punto de jugar con esta recompensa de misión de inteligencia artificial. ¿Qué estaba pasando exactamente? Una línea de texto apareció en la pantalla. Bienvenido a la inteligencia artificial sin nombre, ¿desea establecer un nombre personalizado? S/N. Luzhou dudó antes de presionar Enter. Por favor ingrese su nuevo nombre. ¿Qué debo poner? Los dedos de Luzhou se frotaron contra el teclado mientras fruncía el ceño y comenzaba a pensar. Fue muy indeciso. Cada vez que tenía que establecer un nombre de usuario en un videojuego, tenía que pensarlo por mucho tiempo. Sí, el cerebro de Luzhou brilló y sus dedos comenzaron a moverse. Tecleó 3 letras en el teclado. Ojo. El nombre chino Ai. Significa que el mundo digital no puede ser visto a simple vista. El amor y la paz de la humanidad dependerán de ti, ojo. A pesar de que el nombre era bastante corto, Luzhou todavía no pudo evitar alabar su propia creatividad. En cuanto a tu apodo, te llamaré Xiao Ai. La pantalla azul claro parpadeó y apareció un cuadro de diálogo en el centro de la pantalla. Nombre personalizado completado. Inteligencia artificial Xiao Ai te sirve. Capítulo 58. Capitán de modelado. Luzhou miró brevemente el sistema operativo que le proporcionó la inteligencia artificial. Hablando honestamente, estaba un poco decepcionado. El método de operación fue similar a una distribución de escritorio de Linux. La única ventaja era que era compatible con el software de Windows y Linux. Puede ser operado usando un mouse o ingresando líneas de comando en el cuadro de diálogo en el centro de la pantalla. En términos de acceso a Internet, tenía un navegador desconocido e incorporado. Podía navegar por la web y descargar software y no había diferencia con respecto al sistema operativo Windows. La deficiencia de este sistema operativo era que simplemente era demasiado grande. Tomó 1 TB de espacio en disco y casi llenó toda la computadora portátil de Luzhou. Después de todo esto, Luzhou todavía no entendía cuál era el uso de esta cosa. Parecía que había otro cuadro de diálogo en la esquina inferior derecha. Parecía un cuadro de chat para Xiao Ai. Parecía una de esas mascotas con las que hablaste en QQ. Sin embargo, la inteligencia de Xiao Ai preocupaba a Luzhou. Lo probó brevemente y lo ordenó usando un lenguaje simple. Le pidió que abriera una carpeta de computadora y ejecutara un programa. Sin ningún problema, incluso podría completar automáticamente el programa que estaba escribiendo. Sin embargo, estas operaciones podrían realizarse ingresando líneas de comando y, por lo tanto, parecía un poco inútil. En cuanto a las conversaciones normales, Xiao Ai solo pudo saludar. Cuando se trataba de oraciones difíciles, a menudo preguntaba, ¿qué significa XXX? Era como un bebé que aprendía a hablar. Sin embargo, era mejor que un bebé. Solo tendría que explicarlo una vez para que lo entendiera y nunca olvidaría nada. Luzhou no había descubierto otros usos, al menos no ahora. Mientras se apoyaba contra la pared detrás de él, suspiró y pensó. ¿Es la llamada inteligencia artificial de nivel 1 solo esto? Supongo que tengo que esperar al nivel 2. Era mucho peor que Disbelief Google y era aún peor en comparación con el programa de eBlue de hace una década. Por supuesto, Luzhou sabía que era injusto. El primero tenía miles de servidores de soporte y básicamente se ejecutaba en una supercomputadora. La potencia informática no se podía comparar con su computadora portátil. Era como una persona, no importa cuán lógicos fueran, si no tuvieran suficientes células cerebrales, seguirían siendo retrasados. En este momento, Xiao Ai no era diferente a un retrasado. Solo podía esperar para cambiar un cerebro mejor. Por ejemplo, un servidor o algo así. Sin embargo, eso todavía estaba muy lejos. La computadora portátil podía manejar el nivel 1 de Xiao Ai y podía esperar hasta el nivel 2 antes de actualizar el hardware. Luzhou se sentó con las piernas cruzadas en la cama mientras comenzaba a estudiar los métodos para mejorar la inteligencia artificial. Simplemente hablando, tenía 2 caminos. Un camino fue mediante el uso de puntos generales. El tipo de cambio entre los puntos generales y los puntos de experiencia de la rama tecnológica fue 1. La otra forma era confiar en Xiao Ai para hacer aprendizaje automático mientras acumulaba lentamente los puntos de experiencia necesarios para que Xiao Ai se actualizara.
Xiaoai parecía tener un cierto nivel de capacidad de autoaprendizaje. Lu Zhou solo tuvo que asignar algo de potencia informática al autoaprendizaje y el programa aumentará automáticamente su barra de progreso de inteligencia. Según las instrucciones dadas por Xiaoai, cuando la barra de progreso se llenó una vez, la experiencia de la rama de tecnología de inteligencia artificial aumentaría en 100. Es decir, si asignaba toda la potencia informática al autoaprendizaje y esperaba a que se llenara la barra de progreso 10 veces, su rama de tecnología se actualizaría. ¿Qué método de actualización lento? Lu Zhou miró la pantalla por un momento. Ni siquiera podía ver la barra de progreso moviéndose. ¿Una computadora de 20,000 yuanes no es suficiente para esto? ¿Xiaoai necesita tanta potencia informática? Lu Zhou no pudo evitar quejarse de la situación. Si lo hubiera dejado solo, tardaría una eternidad en progresar. Si Lu Zhou no estuviera preocupado por la fuga del programa o por consecuencias impredecibles, lo habría cargado en el servidor en la nube de Alibaba. Por el momento, tuvo que confiar en su método AFK. Debería estudiar 2 libros sobre aprendizaje automático para ver si hay atajos. De esta manera, tal vez pueda aumentar la velocidad de Xiaoai. En caso de que alguien intentara abrir su computadora, estableció una contraseña para inteligencia artificial Xiaoai. Lu Zhou hizo todo esto antes de dejar la computadora portátil en su cama. Una vez que terminó de empacar sus cosas, se puso la mochila y salió del dormitorio. Era la última sesión de entrenamiento para la competencia nacional de modelado matemático y el profesor Liu tenía algunas palabras importantes que decir. Eran principalmente regulaciones de competencia, reglas y algunos otros asuntos que necesitaban atención. Fue la última sesión de entrenamiento y Lin Yuxian llegó bastante a tiempo. No solo no llegó tarde, sino que también fue la primera en llegar. Wang Xiao donde estaba en la sala de computadoras, calculando su horario, por lo que llegó un poco tarde. Aparentemente, el genio ya había terminado la mitad de las materias del tercer año en su segundo año. Otras personas todavía estaban seleccionando sus especialidades mientras él ya se estaba preparando para la graduación. Después de que todos llegaron, el profesor Liu sonrió y subió al podio. Ustedes ya no son niños pequeños, así que no haré hincapié en los problemas de seguridad. Hablaré brevemente sobre las reglas de la competencia y algunas cosas a tener en cuenta. La competencia tiene un período de tiempo de 72 horas y el requisito es presentar la tesis completa dentro de ese tiempo. Ustedes se quedarán despiertos hasta tarde, así que les sugiero que duerman bien el día anterior. Según mi experiencia pasada, la persona responsable de modelar y escribir la tesis solo puede dormir la segunda noche. La persona que codifica no puede dormir en la segunda noche y solo puede dormir unas pocas horas en la tercera noche. Ustedes tienen que cooperar con sus compañeros de equipo y completar la tesis. Modelado, codificación, redacción de tesis. Cada uno de esos 3 es importante. Ya he hablado de esto, así que no me repetiré. El otro problema es la disciplina. Durante el período de la competencia, los equipos tienen prohibido comunicarse con otros equipos y los concursantes también tienen prohibido comunicarse con los maestros. Puede usar internet para descargar o mirar materiales, pero no puede enviar mensajes a nadie. En realidad, esta regla no se hizo cumplir estrictamente. Algunos equipos más débiles harían que su maestro revisara los materiales, pero ninguno de ellos haría que el maestro hiciera la pregunta directamente. Las buenas escuelas tenían maestros honestos, pero algunas malas escuelas, los maestros podrían haber sido peores que los estudiantes. Esa declaración no fue exagerada. Enseñar y hacerlo usted mismo eran 2 cosas diferentes. Después de todo, el área de cobertura y la aleatoriedad del modelo matemático era demasiado grande. Incluso los profesores no podían hacer todo. Maestro, ¿qué pasa si busco respuestas en Baidu? Preguntó Lin Yuxian con la mano levantada. El profesor Liu se rió y dijo, puedes intentarlo, ver si encuentras algo. Cuando Lu Zhou la escuchó, se rió en su corazón. Cualquiera que hizo esa pregunta fue alguien que no sabía nada sobre modelos matemáticos. No solo que no habían experimentado la sensación de ser dominados por esas preguntas increíblemente difíciles, sino que pensaron que esto era similar a las matemáticas olímpicas cuando no era nada parecido. Si a una persona se le dieron datos de un cliente para una empresa de telecomunicaciones y se le pidió que diseñara productos para diferentes clientes de acuerdo con los requisitos, ¿a dónde iría la persona y buscaría la respuesta? Algunas de las preguntas estaban relacionadas con los patrocinadores de la competencia. Si el modelo que se diseñó fuera lo suficientemente bueno, los patrocinadores podrían simplemente tomarlo y usarlo.
No hubo respuestas para la persona a buscar. La cara de Lin Yuxian estaba ligeramente roja de vergüenza mientras bajaba su mano derecha. El maestro Liu hizo una pausa por un segundo antes de continuar. El otro problema es el líder del equipo. No hay requisito para uno. Nuestra escuela siempre ha reconocido en secreto el primer nombre en la lista de premios como el capitán. Pero esto es solo un título falso. No significa nada según las competencias anteriores, el capitán generalmente está en manos de la persona que escribe la tesis y es responsable de integrar a los compañeros de equipo. Sin embargo, también puede configurar el capitán según su año. ¿Qué piensan ustedes? Wang Xiaodong empujó sus lentes, solo hazlo Lu Zhou, no me importa. Lin Yuxian estaba sosteniendo sus muslos y ella asintió. Naturalmente, ella no tenía ninguna opinión. ¿Qué piensas? Preguntó el profesor Liu mientras miraba a Lu Zhou y sonreía. Yo, no tengo una opinión. Los dos compañeros de equipo confiaron tanto en Lu Zhou, que parecería poco sincero si lo rechazara, por lo que simplemente estuvo de acuerdo. El profesor Liu sonrió y asintió con la cabeza mientras continuaba hablando. Cuando llegue el momento, la escuela organizará un autobús escolar para enviarlos a la vieja escuela donde se organizará un alojamiento temporal para ustedes. Finalmente, recuerde pedirle un permiso a su instructor y escriba claramente la razón de su ausencia. En cuanto a las conferencias perdidas durante la competencia, ustedes tendrán que pensar en una forma de compensarlo. Pregúntame si tienes alguna pregunta. Si no, ustedes pueden irse. Capítulo 59. ¿Quieres un permiso de permiso? Déjame ponerte a prueba. Hubo 2 lecciones de física durante los 3 días de la competencia de modelado matemático. Lu Zhou sintió que no era una buena impresión perderse la primera clase y, por lo tanto, decidió entregar personalmente el permiso ya que no quería molestar al líder de la clase. De la información de clase dada por la Oficina de Asuntos Académicos, el profesor de física se llamaba Li Rongen y era un viejo profesor con altas calificaciones. Cuando Lu Zhou encontró su número de teléfono, lo llamó para confirmar que estaba en su oficina antes de dirigirse. Lu Zhou llamó a la puerta antes de entrar. Le entregó el permiso sobre el escritorio y explicó sus razones. ¿Permiso para faltar a clases? Dijo el profesor Li. Se quitó las gafas y miró el resbalón cuando dijo. Tu nombre es Lu Zhou, ¿verdad? Sí, dijo Lu Zhou mientras asentía. El profesor Li sonrió y dijo. Está bien, entonces déjame hacerte 2 preguntas. Si puede responder a una de ellas, aprobaré su permiso. ¿Qué es esto? Lu Zhou estaba aturdido. ¿Qué? ¿Asustado? Preguntó Li Rongen con una sonrisa. No, dijo Lu Zhou. Él arregló la compostura, sacudió la cabeza y dijo. Profesor, por favor continúe y pregúnteme. La primera pregunta, toma esto, dijo Li Rongen mientras le entregaba a Lu Zhou un papel de tamaño A4. Con una sonrisa, dijo. Escribe todo lo que quieras. Quiero ver el trabajo. ¿Incluso preparaste las preguntas? Lu Zhou sintió que el hombre premeditó esto. De lo contrario, ¿por qué se imprimiría la pregunta en un papel A4? Lu Zhou no dijo nada mientras tomaba el papel A4 y comenzaba a leer la pregunta. La vida media del uranio 238 en un submarino nuclear es de 4, 5, 19 años. Hay un 0,7% de probabilidad de una descomposición del uranio 234, que liberará un fotón de alta energía, el 93% de lo cual es absorbido por las placas de acero submarinas. En 1981, un submarino nuclear de la Unión Soviética transmitió una foto de alta energía, que fue medida por el detector a 1,5 m de la fuente nuclear, trata la fuente como un punto. El área de incidentes positivos del instrumento es de 22 centímetros 2, la eficiencia es de 0,25%, una señal de pulso por 400 fotos de incidentes, se miden 125 señales por hora. 1. Halla la vida promedio del núcleo de uranio 238. LN2 igual 0,693. 2. Encuentre la masa de uranio 238 en el submarino, kilogramos como unidad, 2 higos sig. Lu Zhou terminó de leer la pregunta y suspiró en su corazón. No es de extrañar que sea nombrado uno de los profesores de 4 demonios de la física. ¿Qué pregunta? Hablando de eso, la primera conferencia de física es el próximo lunes. ¿Por qué me hace esta pregunta de física nuclear? ¿Quieres sentarte? Está bien, me pondré de pie. Lu Zhou tomó la pluma y el borrador del profesor Li. Se paró al lado de la mesa de la oficina. Frunciendo el ceño, comenzó a pensar. La física no era su fuerte.
Sin embargo, después de todo un verano de molienda, era invulnerable. Pasaron 5 minutos y Lu Zhou se relajó antes de comenzar a escribir. Ley de descomposición. N igual N0E, la relación entre la constante de desintegración y la constante de semivida es N0/2 igual N0E, T1/2, de donde T1/2 igual Ln2/. Lu Zhou escribió las dos ecuaciones y sus ojos brillaron. Había convertido con éxito un problema de física en un problema de álgebra avanzada. A continuación, solo tenía que resolverlo. Primera parte. La pluma se movió rápidamente sobre el papel A4. 1. Vida útil promedio del radionúclido T igual más N/N0 igual I igual 1, 1443 T1/2. La sustitución de datos da T igual 6, 49, 19 años. El profesor Lee miró ese papel A4 con las cejas levantadas y tenía una mirada de interés en sus ojos. Lu Zhou no notó el cambio de expresión del profesor Lee. Estaba demasiado concentrado en la pregunta cuando comenzó a responder la siguiente parte. De la información proporcionada, el número de fotones de alta energía generados por la descomposición AU234 en el tiempo de T es de N0 igual N0. Supongamos que la eficiencia de los fotones que pasan a través de la placa de acero como N1, y el número de fotones que pasan a través de la placa de acero en el tiempo de T se calcula como dN1 igual N0 Tn1. El número de fotones que ingresan al detector, el número de señales generadas, capaz de calcular el número de uranio 238 en el submarino, lo que da la masa. Lu Zhou sustituyó todos los datos y calculó el número de uranio 238 como N igual 7456-1025. Sin embargo, justo cuando se estaba preparando para sustituir a N para calcular la masa y completar el golpe final al enemigo, el profesor Lee habló de repente. Está bien, contaré qué pasaste. Lu Zhou no era feliz en absoluto. ¿Qué quieres decir con que contarás qué pasé? Ya lo hice hasta este punto. ¿No puedes dejarme terminar antes de hablar? Profesor, no he terminado, un estudiante de secundaria puede terminar este paso, dijo Lee Rongen. Con una sonrisa, dijo. Puedes terminarlo si quieres. El impulso de resolver la pregunta fue destruido y Lu Zhou quedó sin palabras. Su TOG lo obligó a terminar la pregunta. Respuesta M igual 29.634 kilogramos, 2 sigfig como 30 kilogramos. Los pasos fueron correctos y la respuesta fue definitivamente correcta. Lu Zhou escribió un punto final mientras completaba la pregunta. ¿Quieres escuchar la segunda pregunta? Preguntó Lee Rongen con una sonrisa. Aunque Lu Zhou quería decir no, recordó que el profesor aún no había firmado el permiso, por lo que respondió. Dilo. Lee Rongen se rió y dijo. No te pongas nervioso, la segunda pregunta es muy fácil. Solo dime la segunda ley de la termodinámica. Cuando Lu Zhou escuchó esta pregunta, suspiró aliviado. Pensó que el profesor le haría una pregunta imposible para derrotarlo y destruir su ego. No había esperado ser liberado por el profesor Lee. Normalmente hablando, había dos expresiones diferentes de la segunda ley de la termodinámica. Una era la famosa ecuación de Kelvin, la otra era la expresión mencionada por Rudolf Clausius en la tesis de 1850. En cuanto a la expresión de Axopoulos-Keenan, fue una expresión relativamente nueva que surgió recientemente. Lu Zhou leyó el libro de texto cuidadosamente y no se lo perdió. Para un sistema con una energía, composición de material y parámetros dados, existe un estado de equilibrio estable. Otros estados siempre se pueden lograr a través de un proceso reversible, dijo Lu Zhou mientras recitaba esta expresión sin esfuerzo. No está mal, dijo Lee Rongen mientras asentía con aprobación. Los libros de texto utilizados por los mayores de física no mencionaron la expresión más avanzada en el texto a pesar de que podrían haberlo mencionado en el apéndice. Los estudiantes que no estaban interesados en la física nunca conocerían esta expresión. Lu Zhou incluso recitó este oscuro hecho, lo que demuestra que había entendido completamente el libro de texto de física universitaria. Después de esta investigación, Lee Rongen pudo confirmar que no había nada que un curso de física de pregrado pudiera enseñarle a Lu Zhou. Supongo que Old Tan no se jactaba, este niño es talentoso. Hubiera firmado el permiso sin importar que solo estuviera bromeando. Desde ayer, había firmado docenas de permisos para el modelo matemático. Otro no sería ningún problema. Incluso si Lu Zhou no respondiera, simplemente habría tostado un poco a Lu Zhou pero aún así lo firmaría. Lee Rongen firmó su firma antes de sacar una lista de nombres de su cajón. Dibujó dos marcas en él antes de hablar con un tono anciano. Lu Zhou. ¿Qué?
¿Tienes planes para una maestría? Lu Zhou pensó y dijo con un tono incierto. Claro. ¿Quién sabe lo que puede pasar en el futuro? Sin embargo, la intuición del profesor Li era más débil que la del profesor Tam. No escuchó la incertidumbre en el tono de Lu Zhou. En cambio, él simplemente asintió con la cabeza en aprobación y continuó. El departamento de física de nuestra Universidad de Jinlin es uno de los mejores del país. Hablando humildemente, estamos empatados en primer lugar. Pero para la física superconductora, el sistema electrónico, la física condensada y el diseño de materiales, no son tan buenos como nosotros. Somos los mejores. Si está interesado en la física, venga a nuestro laboratorio de nanotubos de carbono cuando se gradúe. Siempre estamos buscando matemáticos talentosos. Esto es, y está insinuando que debería presentar una solicitud para ser su estudiante graduado. Lu Zhou se rió. Tenía solo un segundo año y todavía estaba lejos de hacer una maestría. En cualquier caso, el maestro estaba siendo amable. Lu Zhou dijo sinceramente. Gracias, profesor. Li Rongen sonrió y asintió con la cabeza. Está bien, toma el permiso y vete. Deberías participar en más competencias como esta si puedes. Si quieres hacer un máster, debes tener cuidado con un puesto de máster garantizado. O puedes esperar hasta el tercer año y preguntarme a mí o al profesor Tan, lo que quieras. Lu Zhou sonrió y expresó su gratitud. Sin decir nada más, tomó su permiso obtenido con tanto esfuerzo y se fue. Capítulo 60. Comienza la competencia nacional. 12 de septiembre, la competencia se realizó según lo programado. El día antes de la competencia, Lu Zhou y los demás tomaron el autobús escolar y fueron del nuevo campus al antiguo campus. Vivirían en los dormitorios temporales arreglados por la escuela. Los colchones y las almohadas estaban preparados y, por lo tanto, los estudiantes solo tenían que traer sus propias fundas. Algunas personas ni siquiera trajeron las fundas. Después de todo, la competencia solo duraría 72 horas. La hora de acostarse promedio para cada estudiante fue de menos de 10 horas. Por ejemplo, Lu Zhou era así. Su tarea fue la más pesada ya que tuvo que terminar la mayor cantidad de trabajo. Solo pudo dormir un poco durante la segunda noche y, por lo tanto, ni siquiera trajo una muda de ropa. Lo primero que hizo cuando se mudó al nuevo dormitorio fue acostarse e intentar dormir. Tuvo que obligarse a quedarse dormido. Cuando Lu Zhou se despertó a las 5 de la mañana, se acostó en la cama hasta las 7 antes de ir a desayunar. Se reunió con Wang Xiaodong y Lin Yuxian antes de que todos se dirigieran a la sala de computadoras dedicada que preparó la escuela. Según la información oficial de registro, había más de 70,000 estudiantes universitarios de 23,347 equipos, en 1.338 universidades. Había equipos de 33 provincias, regiones autónomas, incluidas Hong Kong y Macao, y los Estados Unidos. Todos hicieron clic en el sitio web de la competencia al mismo tiempo y descargaron las preguntas. La competencia fue copatrocinada por el Departamento de Educación Superior del Ministerio de Educación y el Instituto de Matemáticas Industriales y Aplicadas de China. Por lo tanto, fue riguroso y justo. Su influencia fue menor que la Copa Challenger, pero la recompensa fue en cierto sentido más valiosa que la Copa Challenger. Eran las 7:30 de la mañana cuando los 10 equipos se sentaron en una sala de computadoras. Aunque la mayoría de las personas eligieron usar su propia computadora portátil para responder preguntas, llevaron su computadora portátil a la sala de computadoras. Después de todo, el wifi en la sala de computadoras y la biblioteca podría permitir a los estudiantes descargar tesis en línea de forma gratuita. Se esperaba que ganaran este tipo de competencia a través de recursos en Baidu. Cuando llegó el profesor Liu, sonrió y saludó a sus 3 alumnos. No habló sobre la competencia. En cambio, preguntó cómo dormían o cómo estaban los dormitorios. Después de eso, salió de la sala de computadoras, condujo el autobús escolar y volvió a hacer sus propios proyectos. A las 8 en punto sonó el timbre. Todos iniciaron sesión rápidamente en el sitio web oficial y descargaron las preguntas. Las preguntas se dividieron en para 4 preguntas principales. De los cuales, A era para estudiantes de pregrado, mientras que CD era para estudiantes que realizaban un título especializado. Cada equipo tuvo que elegir una pregunta. Los equipos recibieron una MD5 del sitio web oficial y tuvieron que cargar la tesis en formato PDF y aprobar el control MD5. En general, como solo tenían media hora para elegir la pregunta, todos estaban luchando por leerla. Sin embargo, cuando vieron las preguntas, quedaron atónitos.
La pregunta A es el diseño y el control de la trayectoria de aterrizaje de la nave espacial Chang'e 3, la pregunta B es diseñar una mesa plegable. FCK. ¿Qué demonios son estas preguntas este año? Estas son totalmente diferentes de las preguntas de capacitación que hicimos. Hice algo similar hace unos días. Fue algo así como diseñar el lanzamiento del cohete Shenzhou, pero no esperaba que surgiera esa pregunta en la competencia, soy demasiado descuidado. Por el amor de Dios, ¿no obtuviste 95 en álgebra avanzada? Pensar en algo. Estudié álgebra avanzada, no ciencia de cohetes. Diseñando una mesa, ¿cómo se supone que debes hacer eso? ¿No hay solo 4 patas? Plegable, ¿podemos intentar agregar un resorte detrás de las piernas? La sala de computadoras estaba bastante animada y era obvio que los estudiantes estaban preocupados por estas preguntas ya que no tenían idea de por dónde empezar. Sin embargo, algunos estudiantes fueron diferentes. Por ejemplo, Luo Rumdon de la clase de Luzhou se estaba comunicando en silencio con sus compañeros de equipo. Y Liu Rui, ese chico parecía ser bastante confiable ya que ya había terminado de leer las preguntas y ya estaba asignando trabajo a sus compañeros de equipo. Wang Xiaodong miró las 2 preguntas y frunció el ceño. El cielo parecía haberse derrumbado. Las 2 preguntas estaban relacionadas con la física. La primera pregunta estaba relacionada con los cálculos de la trayectoria espacial que ciertamente eran imposibles de resolver con solo el conocimiento de física de la escuela secundaria. En la superficie, la segunda pregunta parecía simple, pero en realidad no fue mucho más fácil que la primera. Involucró el análisis de movimiento dinámico de las patas de la mesa, el análisis de tensión del material y una docena de otros problemas. No solo requeriría conocimientos de modelado matemático, sino que también requeriría un cierto grado de participación en la mecánica estructural, así como en la ciencia de los materiales. Sin embargo, el genio matemático Luzhou en el grupo era solo un estudiante de segundo año y acababa de comenzar su clase de física. Tenían que elegir la pregunta más fácil. La primera pregunta era imposible de hacer sin conocimientos de física. Podrían tratar de convertir la segunda pregunta en un problema matemático mediante el uso de recursos en línea. Wang Xiaodong miró a Luzhou, ¿deberíamos elegir la pregunta B? Luzhou sacudió la cabeza, elige la pregunta A. ¿Pregunta A? Preguntó Wang Xiaodong. Él frunció el ceño, ¿estás seguro? Ya terminé de estudiar física de nivel universitario. Aunque la física aeroespacial parece complicada, el contenido solo abarca 3 capítulos, dijo Luzhou. Hizo una pausa por un segundo antes de mirar a su alrededor y dijo. Además, mira cuántos equipos están eligiendo la pregunta B. Como la pregunta D daba tanto miedo, era natural que la mayoría de los equipos seleccionaran la pregunta B. Luzhou tuvo que ser valiente y enfrentarse al dragón. Por supuesto, Luzhou hizo esta selección porque confiaba en la pregunta A. Wang Xiaodong asintió y, naturalmente, entendió el significado detrás de la última oración de Luzhou. Está bien, entonces tendrás que hacer el modelado. Tengo esto. Los 2 genios habían llegado a un consenso. Lin Yuxian miró a sus compañeros de equipo y preguntó débilmente. ¿Qué parte puedo ayudar? Wang Xiaodong le dedicó una sonrisa amable. Estaba a punto de decir haré todo cuando Luzhou, que estaba ocupado escribiendo en un papel A4, interrumpió a Wang Xiaodong y dijo de mala gana. Trae comida y agua, gracias. Programación, redacción de tesis y modelado. Todas estas 3 tareas ya estaban asignadas y lo único que necesitaban era a alguien para la entrega de alimentos. Luzhou pensó. No creas que es tan fácil obtener una victoria gratis. Tenía que hacer que esta chica hiciera algo al menos. Wang Xiaodong. Lin Yuxian no se quejó. En cambio, ella asintió enérgicamente, ok, lo haré. La ventaja de que una persona hiciera tanto modelado matemático como redacción de tesis fue que eliminó el problema de la comunicación. Al mismo tiempo, como capitán, Luzhou podía emitir órdenes a Wang Xiaodong, quien era responsable de la codificación. Por lo tanto, no habría desacuerdos entre los compañeros de equipo. Hubo 3 subpreguntas. 1. Determine la posición del lado lejano y de los alunizajes cercanos de la Luna. Además, determine la velocidad y la ubicación de Chang'e 3. 2. Determine la trayectoria óptima de Chang'e 3 y el control óptimo de las 6 etapas. 3. Realice el correspondiente análisis de errores y análisis de sensibilidad para su trayectoria de aterrizaje y estrategia de control diseñadas. La siguiente parte es el resumen. Esta parte se puede dejar hasta que se escriba toda la tesis.
La atención se centra en el análisis de la pregunta, que implica todo el proceso de pensamiento del modelado, que es el alma del artículo, murmuró Luzhou mientras mordía su bolígrafo y golpeaba el teclado con los dedos. Escribió el bosquejo de la tesis y comenzó a definir el alma crítica de este artículo basándose en sus cálculos. Pregunta 1. Para obtener las ubicaciones de la Luna del lado lejano y cercano del aterrizaje, así como el tamaño y la dirección de la velocidad correspondiente de Chang'e 3, primero usamos la física newtoniana combinada con las condiciones conocidas para el cálculo. El movimiento de la etapa de desaceleración principal de Chang'e 3 se divide en un movimiento lineal uniforme de velocidad variable. Usando MATLAB, la fase de desaceleración principal de la operación iterativa, pregunta 2. Para garantizar la trayectoria óptima de aterrizaje del Chang'e 3 y el control óptimo de las 6 etapas, tome como objetivo el consumo mínimo de combustible. Usando los parámetros dados por el problema, use MATLAB para identificar obstáculos en el mapa de elevación digital. Para lograr la identificación de obstáculos y la ubicación de los puntos de aterrizaje, simule un modo de órbita de aterrizaje óptimo. Para analizar el error o la estrategia de control de la órbita de aterrizaje diseñada en la parte 2, primero debemos enumerar todas las variables posibles que pueden causar un error. Luzhou entró en un estado de ser profundo en sus propios pensamientos. Estaba completamente centrado en la pregunta. Después de analizar la pregunta, sintió que su cerebro era definitivamente más claro. Incluso todo el marco general de la tesis comenzó a formarse en su mente. Lo que quedaba era traducir el esquema en una pregunta matemática. Para la mayoría de los equipos, hicieron la tesis después de la programación y el modelado, pero para Luzhou, podía hacer ambas cosas al mismo tiempo. Esta fue la mayor ventaja de su equipo.